Son las 6 de la mañana, 30 minutos, y hay crisis en el sector lechero. Pues lo que tenemos es que al menos hubo unas manifestaciones en las últimas horas frente al Ministerio de Agricultura de los productores diciendo que están trabajando a pérdida, que no están teniendo las ganancias que tenían antes y que definitivamente el sector está en crisis. Ana María Gómez es la presidenta de Asoleche, la hemos invitado para que echemos lápiz sobre este tema. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Eduardo, a toda la audiencia de Caracol, buenos días. Bueno, empecemos resolviendo esta duda. ¿Los lecheros están en crisis? Pues Eduardo, si uno habla de que crisis es lo que pasa cada año, pues ahí tiene usted la respuesta. Nosotros creemos y la propuesta que nosotros tenemos es que en estas crisis, porque evidentemente tenemos unos desafíos tanto coyunturales como estructurales del sector lácteo, pensemos en cuáles son las soluciones y en cómo podemos avanzar para solucionar y definitivamente fortalecer este sector tan importante. Bueno, para entender un poco cuál es el problema, si le parece, escuchemos a una de las productoras que estuvo en las últimas horas protestando frente al Ministerio de Agricultura, y la hemos elegido a ella porque explica muy bien, ¿no?, qué es lo que ellos están viviendo en el campo. Escuchémosla. Sí. Allá hubo una oportunidad que nos pagaron la leche a 2.317 pesos, gracias a Dios. Siguió bajando cada mes 100, hasta que quedó a la actualidad. Unos están pagando a 1.600 pesos el litro. Otros están pagando, han tenido el descaro de pagar el litro de leche a varios vecinos y amigos a 600 pesos. Que eso es una maldita suerte y maldito el momento en que el libre comercio nos da esa situación tan pésima, tan adolorida y miserable para nuestro campo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay unos productores a los que les pagan mejor, otros a los que no les pagan tan bien? Eduardo, tenemos que recordar que lamentablemente en Colombia la informalidad en el sector lácteo sube más o menos al 45%. ¿Esto qué quiere decir? Que de la totalidad de leche que se produce en el país, más o menos el 45% se va por vías informales. Y ahí ya comienza usted a tener un serísimo problema. A esto súmele un tema. En Colombia el precio de la leche es regulado. Y todos los actores que están en la formalidad están obligados a pagar un precio regulado. Que en este caso son 1.757 pesos. Ese es el último dato que tenemos oficial del Ministerio, 1.757 pesos por litro. Pero recordemos un tema, ese es el precio base, el precio regulado, mínimo que se tiene que pagar por resolución. La industria normalmente paga por encima de ese precio. Hoy en día está cercano a los 6% más de está este como precio. 1.900 pesos. Arriba de 1.900 pesos por litro. Es lamentable lo que nos reporta la señora Virgelina, que ayer la vi con mucha atención, porque es que cuando ella habla de que le están pagando 1.600 o incluso reportando litros a 900 pesos, claramente se está en el sector de la informalidad, y allí este es uno de los grandes desafíos y donde comenzamos a ver los dramas de los productores primarios. Es decir, lo que uno puede aquí evidenciar es que hay dos sectores, ¿cierto? Entonces aquí podríamos dividir la pantalla. Aquí, digamos, está el sector informal y aquí está el sector formal, ¿cierto? Así es. Entonces decimos que en el sector formal están pagando entre 1.700, ¿cierto? Entre 1.700 y 1.950. Le diría que la generalidad encima de 1.950, porque la práctica es siempre pagar con unas bonificaciones por encima del precio mínimo, que es en este momento es 1.700 por 1.700. ¿Sí? ¿Y qué pasa ya en ese sector? No, informal? en este sector usted encuentra, reportes de, como decía esta señora, de 1.600, ¿sí? O incluso hemos visto y hemos notado, sobre todo cuando hay excedentes, cuando hay demasiada producción, que se les están pagando litro a 900 pesos o incluso por debajo. Y entonces, ¿cuál es el problema que trae? Que naturalmente a esos precios el productor está perdiendo porque no alcanza ni siquiera a cubrir sus costos de producción. Recuerde usted que tienen que tener insumos para los animales, semillas para pastos, en fin, no les alcanza para ¿Y ese precio de 1.600, 900 o incluso más bajito, quién lo define? No, simplemente el mercado informal, es que ese es el problema, O sea, que caemos en la informalidad. Si usted me lo quiere vender, o bótelo o me lo vende a eso. Entonces eso realmente es un drama, realmente es un drama para el sector productor, pero hablemos además de que es un drama para toda la cadena, porque es que una informalidad tan alta realmente afecta a toda la cadena. No nos olvidemos que aquí, además del tema de precio, tenemos un tema de que no se cumplen las normas sanitarias, tanto en el ordeño como en el procesamiento de esas leches, con lo que podría también traer problemas de salud
salud pública. Es Entonces decir, el tema es formal. Si le entiendo bien, claro, aquí como estamos en la informalidad, pues ellos no tienen unas cadenas de frío, una industrialización, y entonces pues las grandes distribuidoras de leche no les pueden comprar a ellos la leche, tienen que venderlo de una forma informal. De una forma informal, y además, mire, no es ni siquiera que no haya la voluntad, es que la leche en Colombia está regulada, el procesamiento de la leche. Estas leches informales, al ser informales, por todo un problema de infraestructura, de capacidad adquisitiva del país, pues no pueden cumplir con estas calidades higiénicas. Entonces la industria formal, aunque quisiese comprar a estos pequeños que están en la informalidad, no puede, porque esa leche luego no la puede procesar. Y ellos son los que están protestando, básicamente. Sí, la mayoría de los que están protestando son Es porque estas están personas, sometidos a ese mercado y eso informal. es lamentable. Ese mercado informal. Bueno, vamos a revisar rápidamente lo que está ocurriendo con el consumo, porque es quizá uno de los grandes problemas que ustedes están teniendo para poder, digamos, superar todas estas crisis, ¿no es verdad? Quisiera que viéramos rápidamente cómo se ha comportado el tema del consumo, porque vemos que año a año, inclusive después de la pandemia, la gente ha dejado de consumir leche. Terriblemente, Eduardo, y si usted me pusiera a mí a elegir la principal causa que tenemos de la crisis lechera en Colombia es consumo. Usted piensa en una cadena económica, lo que jalona la cadena es el consumidor, o sea, hacia atrás luego vienen los comercializadores, la industria y el productor primario. ¿Qué nos ha pasado en Colombia? Y esta gráfica lo muestra perfectamente. Fíjese que en año de pandemia, digamos, los comportamientos de consumo en general fueron atípicos por muchas razones, ¿no? Pero claro, en el año de pandemia tuvimos un crecimiento del 9%. Pero luego, en el 2021, cuando vino toda la crisis de contenedores, de insumos en el mundo, insumos agrícolas, comenzamos a ver un descenso en el consumo. Mire, 2021 casi menos 2%. En el 2022 se bajó al 9%. Eso está... Es muy serio, es muy duro. En el 2023 un 6%, ¿sí? Y si bien en el 2024 comenzamos a ver una recuperación, realmente ha sido muy discreta y no ha dado para, digamos, para volver a los consumos que traíamos anteriormente. ¿Y la gente por qué? Porque estamos viendo también que primer semestre de 2023 versus primer semestre de 2024 vemos que también hay una disminución de 1 millón de litros de consumo de leche. De consumo de leche, sí, ¿Esto por qué pasa? ¿Está estigmatizada la leche? Tenemos dos causas principales. Uno es de orden económico, que es el fenómeno inflacionario en general. La capacidad adquisitiva de los colombianos ha bajado, entonces no pueden con la misma frecuencia incluir la leche y sus derivados en su canasta familiar. Pero también es muy cierto, usted lo acaba de decir, es que comienza a verse esta tendencia, o tal vez la tenemos ya, digamos, sostenida, donde se habla mal de la leche, se habla mal de los derivados de la leche, que es malo para la salud, que no consuma leche. Esto es gravísimo, esto es una muy mala información. La leche está clasificada como un superalimento y es absolutamente esencial en la nutrición de los colombianos en todas las edades, particularmente en los niños y ya en la edad adulta. Pues si le parece, escuchemos a la Sociedad Colombiana de Nutrición, que la hemos consultado a propósito de esos mitos que hay alrededor de la leche, y esto es lo que nos dicen sobre su consumo. En nuestro país la leche forma parte de nuestra dieta, por lo que es un alimento completo y saludable, también en la edad adulta, y ya que esto presenta niveles muy balanceados de sus principales componentes, como por ejemplo proteínas de alto valor biológico como la vitamina A, B12, B2, fósforo, calcio, entre otros, todos fundamentales para conservar la masa ósea, ayudar a tener huesos fuertes, evitando fracturas y aportando proteína para conservar una buena masa muscular necesaria para ser funcional. Y es que estas proteínas de la leche son el principal ingrediente incluso de suplementos dietarios y fórmulas para deportistas y en general de recuperación nutricional. Por ello, si no hay contraindicación, su consumo es recomendable y necesario a lo largo de toda la vida. Bueno, pues dice la Asociación Colombiana de Nutrición que a consumir leche, a menos de que usted tenga alguna contraindicación y demás. ¿Qué pasa con las importaciones? Porque se ha dicho que el hecho de estar importando, sobre todo leche en polvo, pues está afectando el mercado. Pues Eduardo, muy rápidamente veamos esto. La importación de leche en polvo en Colombia equivale más o menos al 7% de la producción total nacional. La discusión no es si a usted le parece mucho o poco, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que tenemos un mercado pequeño, un mercado que está deprimido por baja consumo. Entonces, por supuesto, cuando la leche importada llega a precios más baratos, hoy está más o menos 244 pesos más barato un litro de leche importada que un litro de leche nacional. Comienza, digamos, a ver este problema, ¿no? Esta disyuntiva. La diferencia. El gobierno ha tomado algunas medidas muy respetables, creo que es importante. Sin embargo, nuestro mensaje es el siguiente: dejemos de pelearnos por un mercado chiquito, donde todos nos tenemos que dar codazos.
incentivemos el consumo, volvámonos más competitivos, ampliemos el mercado para que en Colombia quepan todo tipo de ofertas de leche y de productos y sus derivados, y así vamos a robustecer la cadena láctea. Bueno, pues ahí está. Si usted se está tomando su cafecito con leche, tómeselo es, por tranquilo, favor. que nos dice la Sociedad de Nutrición pues que efectivamente es beneficioso para la salud. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el tablero de Noticias Caracol explicando todos estos temas, y Nicolás Rojas precisamente nos tiene respuestas del Gobierno Nacional a propósito de estas quejas de los lecheros. Eduardo, efectivamente, hasta ahora estamos con Mayra Aranguren, ella es directora de Asuntos Pecuarios del Ministerio de Agricultura, ha estado al frente y muy pendiente de esta situación de la crisis del sector lácteo. Doctora, lo primero es, esbozamos una radiografía de la situación actual. Dicen que es un mercado pequeño, que hay un mercado informal muy alto, que la gente en el país no está consumiendo leche, pero ¿cuáles son esas estrategias que ustedes están planteando y que están presentando a esos campesinos que están protestando en el ministerio? Vale, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, desde el Ministerio de Agricultura, pues hemos identificado desde el sector, hemos identificado algunos factores coyunturales frente a la situación del sector. Una de esas, como ya lo mencionó Azoleche, es bajo consumo. Efectivamente, pues hay una disminución en el consumo que ha venido siendo gradual año tras año, y que efectivamente en el 2024 pues nos ha pegado mucho más duro, teniendo en cuenta otros factores que influyen. Dentro de las acciones que desde el Gobierno Nacional hemos hecho para promover el consumo es efectivamente tener acciones frente a temas de compras públicas, en donde el Ministerio de Agricultura realizó a través de la Mesa Técnica de Compras Públicas la inclusión de esas notas concepto dentro de las minutas de las entidades que hacen las compras públicas institucionales y locales. Entonces la idea era poder promover la compra de leche de origen nacional y la sustitución de algunos productos de que solamente decía leche en polvo, que pudiéramos incluir leche líquida en algunas zonas, no en todas las minutas. Entonces, con el fin de promover esta inclusión en este mercado. La idea es poder realizar una acción, una directiva presidencial, con el fin de que todas las entidades podamos adoptar de manera muy rápidamente estas notas concepto dentro de las minutas y poder tener un canal de comercialización amplio ahí. Otras de las acciones son unas ruedas de negocio que está haciendo en articulación con ADR, en donde lleva al comprador, digamos, de compras públicas, y a algunos productores o pequeñas procesadoras de los departamentos, con el fin de establecer como unas alianzas comerciales ahí y poder promover esas compras públicas a nivel local. Directora. Allí, pues lo que hemos... Señora. Disculpe, le quiero preguntar por estrategias puntuales para incentivar el consumo. Sabemos que en este momento es un talón de Aquiles. Las personas han desistido en el consumo de la leche, y hace algunos meses la presidenta de Azoleche decía: se necesita hacer una gran campaña nacional donde todos los actores de la cadena estén articulados, y ponía ejemplos como el del pollo o la carne de cerdo, donde han sido campañas de consumo muy efectivas. ¿Por qué no se ha sacado adelante esa estrategia que uno diría, pues es simple, ¿no? Sí, bueno, Alejandra, cabe mencionar que efectivamente pues estos dos sectores realizan estas campañas de promoción al consumo a través de los recursos de los fondos parafiscales, y cada fondo parafiscal tiene una ley independiente. Sin embargo, pues el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta como la necesidad, obviamente, de este sector de promover el consumo, hemos hecho para el último trimestre del año, la idea es hacer un estudio de preferencia y establecer una estrategia clara de comunicación a largo plazo. Por ahora tenemos un tema de 3 años, en donde la idea es poder impactar y saber a qué nicho de mercado vamos a tener claro el impacto, y a dónde, digamos, establece una ruta clara de cómo vamos a llegar a cada uno de los hogares, o donde defina nuestro estudio de preferencia, básicamente, para empezar el otro año a desarrollar estas estrategias. Sabemos que el tema de consumo no es un tema que se solucione ya, pero efectivamente pues estamos trazando una ruta clara. Sí, directora, ¿qué se va a hacer con el tema de las importaciones, que es un clamor que piden los campesinos se solucione inmediato y se priorice, por decirlo así, el producto nacional? Sí, bueno, creo que igual el Ministerio de Comercio ha desarrollado algunas acciones frente a
importaciones, al volumen de importaciones de leche en polvo que proceden de Estados Unidos, con una apertura de investigación que tiene un resultado preliminar en el cual contemplaron un contingente un arancel del 4.86% adicional al extracontingente que ya se tenía. Digamos que eso aumenta el arancel para los productos provenientes de este país. Y adicionalmente la idea es promover la movilización de esos inventarios que tiene la industria en stock, digámoslo así, para que empiecen a poder acopiar más leche a los productores. Bien, Eso es lo que estamos haciendo. Directora, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Vale, muchas gracias a ustedes. Estén muy bien.